tema del día de hoy, es valvulopatías. Este es un tema que complementa la parte de miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Porque una de las principales complicaciones de las valvulopatías, sobre todo de la de tipo estenosis, es una miocardiopatía hipertrófica. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos tratado de resumir lo mejor posible para que sea comprensible y de forma práctica para interpretar y diagnosticar este tipo de patologías, ¿no? Las valvulopatías son enfermedades que afectan las válvulas del corazón, impidiendo que se abran o se cierren correctamente, lo que dificulta el flujo sanguíneo normal, ¿no? Tenemos principalmente estas cuatro válvulas, ¿no? Que una es la válvula aórtica, que es la válvula que se encuentra posterior al infundíbulo de la aorta, por donde sale la sangre hacia el resto del organismo. Tenemos la válvula mitral, que es la que separa las cavidades izquierdas del corazón, aurícula y ventrículo izquierdo. Tenemos la tricuspidia, que es la que separa las cavidades derechas del corazón, que son la aurícula y ventrículo derecho. Y tenemos la válvula de la arteria pulmonar, ¿no? Que esta es la que separa la arteria pulmonar del ventrículo derecho, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la arteria pulmonar es la que va a irrigar al pulmón para que se realice el intercambio gaseoso, ¿no? La principal causa a nivel mundial de cualquier tipo de valvulopatía, ya sea estenosis o insuficiencia, es la fiebre reumática y la endocarditis infecciosa, ¿no? Tenemos que recordar que la fiebre reumática principalmente es a causa de una faringoamigdalitis postestreptocócica, a veces maltratada, cuando no terminan el tratamiento de manera adecuada o cuando se la deja evolucionar. Normalmente este tipo de faringoamigdalitis estreptocócica es más común en niños, ¿ya? Pero las valvulopatía que van a ocasionar en los pacientes se van a ver recién 10 o 20 años después, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente las lesiones que produce este tipo de agente es de manera lenta y paulatina, ¿no? Hasta que ya está totalmente dañada la válvula y empieza a manifestar síntomas. Otra causa de endocarditis son la endocarditis infecciosa de distintas causas. Si hablamos de endocarditis bacteriana, la más común es la endocarditis por Staphylococcus aureus, ¿ya? Normalmente la endocarditis por Staphylococcus aureus se la adquiere por un procedimiento quirúrgico, ya sea por ejemplo un recambio valvular, una colocación de mallas de vena cava superior, etc. Entonces, y además también en algunos casos fracturas expuestas. Ya cuando entra un estafilococo por una fractura expuesta, puede diseminarse al corazón y producir una miocarditis infecciosa. Ya vamos a ver eso. Pueden ser de dos tipos: de tipo estenosis, donde la válvula no se abre completamente, lo que restringe el flujo sanguíneo, e insuficiencia, cuando la válvula no se cierra completamente, lo que permite que la sangre se escape hacia atrás, o en otras palabras, un reflujo o una regurgitación de la sangre hacia atrás, ¿no? Bien, estenosis aórtica, vamos a ir hablando primeramente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de donde se encuentra la aorta. Este es el infundíbulo de la aorta. Aquí está la válvula aórtica. Normalmente cuando ves una válvula aórtica normal, así se ve cuando se cierra y así cuando está abierta. Pero en el caso de una estenosis, cuando está cerrada, a veces no cierra totalmente, y cuando está abierta, tampoco abre totalmente. Hay diversas causas de esto, ¿no? Pero la principal causa en adultos es la calcificación de las válvulas aórticas. Normalmente la calcificación se empieza a ver a partir de los 40-45 años. Es más común este tipo de calcificaciones ya en varones, ¿ya? La calcificación precoz de la válvula aórtica se ve principalmente en varones. ¿Cómo la podemos identificar? Por ejemplo, cuando ustedes ven una radiografía de tórax, si ven que el botón aórtico está más blanco de lo normal, o sea, está más radiopaco, entonces en ese caso vamos a ver de que ya hay una calcificación de la válvula aórtica, ¿no? La obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo genera un gradiente tensional sistólico entre dicha cámara y la aorta, produciendo una obstrucción grave. En otras palabras, aquí tenemos
el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la válvula aorta estenosada. Entonces, cuando haya un proceso de sístole, cuando haya una sístole, como esta válvula no se abre totalmente, el miocardio tiene que aumentar la fuerza contráctil para que todo el contenido del ventrículo izquierdo salga a través de la aorta hacia el resto de la circulación. Si no logra vencer esta resistencia, va a producir un remanso o un pequeño remanente de sangre en el ventrículo izquierdo, que cuando pase la sangre de la aurícula izquierda va a producir que aumente el volumen ventricular, y eso a la larga va a producir de que este miocardio se empiece a hipertrofiar para tratar de compensar este obstáculo que tiene, que vendría a ser la estenosis aórtica. Si recordamos en miocardiopatía hipertrófica, ¿qué es lo que pasa cuando el miocardio se hipertrofia? Se puede obstruir a la larga la salida del contenido sanguíneo a través de la aorta, ¿no? Lo que decía la pregunta del examen, ¿no? Cuando hay un aumento de la hipertrofia mayor al 40% en el infundíbulo aórtico, ¿cuál es el tratamiento? Ablación o directamente una laminectomía. Se corta un pedazo de miocardio y no es más. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Por lo cual se produce una dilatación compensatoria del ventrículo izquierdo, a la larga provocando disminución del gasto cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a quedar un remanente de sangre, y en vez de salir, qué sé yo, 250 ml por minuto, van a empezar a salir 100, y eso va a disminuir el gasto cardíaco, y el paciente va a empezar a manifestar diversos síntomas, ¿no? Disnea por la falta de oxigenación en los tejidos, mareos porque no llega adecuada sangre oxigenada al cerebro, la cantidad necesaria. Sobre todo se va a ver síntomas cuando el paciente empieza a hacer esfuerzo físico. Manifestaciones clínicas: rara vez da síntomas hasta que la estenosis supera su límite, que normalmente es 2.5 centímetros cuadrados, si no me equivoco. Una vez manifestando los síntomas, el reemplazo valvular está indicado. Síntomas que pueden manifestar: disnea, síncope, angina o dolor precordial. ¿Por qué? Porque como el miocardio tiene que aumentar la contractilidad para irrigar todo el cuerpo, incluyendo las mismas arterias coronarias que nutren al miocardio, entonces va a haber un momento donde puede haber una ligera isquemia a nivel del miocardio, y eso va a generar un dolor precordial. Normalmente esos son los síntomas más sobresalientes. Los signos físicos más característicos son soplo mesosistólico. Si recordamos de semiología, hay varias clasificaciones de los soplos. Pueden ser sistólicos, pueden ser diastólicos, ¿no? A mí me gustaba más usar el sistólico, ¿no? ¿Por qué? Porque era más fácil de identificar entre el primer y el segundo ruido. Normalmente usamos la onomatopeya para los ruidos como loop y dub, lo que ustedes escuchan cuando ocultan un corazón. Entonces, había tres tipos. Si hablamos del sistólico, había tres tipos de soplo sistólico: el protosistólico, antes de la sístole; el mesosistólico, el que se encuentra al medio de la sístole; y el telesistólico, que vendría a ser al final de la sístole, ¿no? Por ejemplo, un soplo mesosistólico vendría a ser así: loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Ese es un típico soplo mesosistólico, está al medio de la sístole, ¿no? El pulso carotidio es creciente y lento. Si ustedes van al glomo carotidio, tienen un ligero pulso, pero en el caso de un paciente con estenosis aórtica, el pulso carotidio primero va a comenzar lento, se va a sentir, la palpación va a ser suave, y después va a ir aumentando en intensificación mientras va aumentando el ciclo cardíaco, ¿ya? Bien, diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos una estenosis aórtica? Los principales estudios que vamos a solicitar, principalmente el electrocardiograma. Normalmente es el principal estudio complementario que solicitamos ante cualquier tipo de patología o sospecha de patología cardíaca. Lo primero que vamos a ver es hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Ondas R con voltaje alto. Ahora, dice ventrículo izquierdo. ¿En qué ondas voy a buscar si quiero ver el ventrículo izquierdo en el electro? El lado izquierdo del corazón. B5, B6. Y si hablamos de las derivaciones, de 3, ¿no?
Entonces vamos a ver a ese nivel ondas R con voltaje aumentado, como vemos aquí, V5, V6, miren cómo están las ondas R con voltaje aumentado en ese caso, ¿no? Radiografía de tórax. Normalmente lo que vamos a ver en la radiografía de tórax es lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Una radiopacidad aumentada a nivel del botón aórtico, principalmente, o una dilatación, un botón aórtico bastante prominente. Para los que no se acuerdan de la radiografía, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los dos pulmones, tenemos el corazón que es casi como una bota, ahí. Normalmente aquí que venía la vena cava superior, la cava inferior, y le dicen el botón de la arteria pulmonar, y de aquí se ve que sale la aorta, ¿no es cierto? Entonces, en un paciente con una radiografía, con un aumento del botón aórtico, en vez de ver ese calladito, ustedes van a ver casi como un círculo grandote acá, bien blanco, y recién que baja la aorta hacia abajo, ¿ya? Eso es lo que van a ver en una radiografía de un paciente con una estenosis aórtica. El ecocardiograma. El área valvular va a estar reducido, como vemos acá, miren en el ecocardiograma. Al momento de la apertura de la válvula aórtica, miren cómo se ve la luz de la aorta. No puede pasar por aquí. Ya cuando hay una sístole, se contrae, cuando hay una diástole, se cierra totalmente la válvula aórtica. Hay una sístole ventricular y miren, apenas se abre la válvula aórtica. Va a haber entonces una luz valvular disminuida. O en algunos casos, cuando es una válvula calcificada, van a estar las valvas inmóviles, no se van a mover, no se van a abrir ni cerrar. También se puede ver un engrosamiento del miocardio. ¿Dónde creen que va a estar engrosado el miocardio? Ventrículo izquierdo, exactamente, ¿no? Y un aumento de la velocidad del flujo de salida. Si ustedes hacen un Doppler, van a ver que aparece como un gorgoteo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿A qué me refiero con gorgoteo? Imagínense que ustedes están soplando un vaso de agua con una bombilla y empieza a burbujear con fuerza. Lo mismo se van a imaginar. Encienden el Doppler en el ecocardiograma y se va a ver que sale así a chorro la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Por qué? Porque hay una estenosis y el ventrículo tiene que hacer más fuerza para que pueda pasar. Bien, tratamiento de una estenosis aórtica. Número 1, restringir actividades físicas. ¿Por qué? Porque como el gasto cardíaco está disminuido en estos pacientes, la oxigenación al resto del cuerpo, durante la actividad física va a causar la mayoría de los síntomas, hipotimia, mareo, pérdida del estado de conciencia, etc. Entonces hay que limitar eso. Luego se puede usar betabloqueante. ¿Para qué? Para tratar de evitar de que el miocardio se dañe, ¿no? ¿Por qué? Porque son cardioprotectores. Y aparte de eso, va a aumentar el inotropismo y va a disminuir el cronotropismo, que va a evitar que se siga hipertrofiando ese miocardio. ARA2, ¿por qué? Porque a la larga también un paciente que hace un aumento del grosor del ventrículo izquierdo va a producir una hipertensión arterial. Entonces un ARA2 va a ayudar en eso y también evitan la remodelación del miocardio. Nitroglicerina, en caso de que el paciente manifestara mucho dolor anginoso, se puede usar los nitritos. La nitroglicerina en caso agudo, ¿no? Cuando está descompensado el paciente. Pero si digamos un paciente que está estable y tiene dolor precordial, el más común de los nitritos es el mononitrato disosorbide, ¿ya? Que de los nitratos es el único que sigue a la venta por vía oral. Y después está la nitroglicerina, que es de uso endovenoso, ¿ya? Entonces se puede usar el mononitrato de isosorbide en ese caso. Además que también es un vasodilatador y va a aliviar algunos síntomas como la ortopnea en algunos casos. Tratamiento después, el reemplazo valvular. Cuando la estenosis es menor a 1 centímetro cuadrado, o sea que la apertura de la válvula aorta es menor a 1 centímetro, ya está indicada el reemplazo valvular. O cuando la fracción de eyección es menor a el 50%, se tiene que cambiar estas válvulas. Hay varios métodos, por ejemplo, esta es una común que antes se hacía pues las famosas cirugías a corazón abierto. Actualmente hay varias especialidades, sobre todo en la parte de cirugía y cardiología, que es la
cirugía mínimamente invasiva, donde tratan de resolver todo por vía percutánea, con punciones, colocación de sondas, etcétera, sin llegar a abrir cavidades. Entonces, la valvulopatía percutánea es la que actualmente se está utilizando. Es igual que insertar un marcapaso, ¿no? En vez de entrar por la vena subclavia, entran por la femoral. Y entonces, como haciendo una arteriografía, suben con la guía, llegan hasta el infundíbulo, llegan al callado de la aorta, introducen el balón y dilatan el anillo aórtico, ¿no? Y dejan también una mallita para mantenerla abierta y estable. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno la dilata totalmente puede causar insuficiencia aórtica. Entonces la mallita o la prótesis que dejan ahí es para que mantenga su funcionalidad. Incluso actualmente por este mismo método de valvuloplastía, algunos hacen la introducción de las nuevas válvulas que son de tipo metálica para evitar el reflujo y también la estenosis de la misma, ¿no? Ahora dice, indicada en adultos jóvenes con estenosis no calcificada. Por ejemplo, si ustedes tienen, por alguna razón han enfermado una fiebre reumática por postestreptocócica y tienen una estenosis aórtica, en ustedes está indicado hacer este procedimiento. En adultos no. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de reestenosarse de un 80%. O sea, en jóvenes está indicado este método. En mayores, en adultos, está indicado directamente el reemplazo valvular. O sea, abrir cavidad, sacar la válvula y meter nuevas prótesis metálicas. ¿Por qué? Porque si usaran este método, el riesgo de estenosis es del 80% nuevamente. Bien, insuficiencia aórtica, ¿no? Aquí vemos otro detalle del mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia aórtica. Aquí tenemos nuevamente, ¿no? Aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Cuando hay una sístole ventricular, sale la sangre y la válvula evita que la sangre vuelva al ventrículo izquierdo, ¿no? Cuando hay una insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que pasa? Hay contracción ventricular, pero hay una parte de la sangre que vuelve al ventrículo izquierdo. Entonces, a eso se refiere con insuficiencia aórtica, ¿no? Principal causa de esta valvulopatía, nuevamente, fiebre reumática, endocarditis, puede ser congénita, en algunos casos pueden nacer con una flacidez de estas válvulas, y sífilis e hipertensión arterial. Cuando hay un paciente con una miocardiopatía hipertensiva y una hipertensión no controlada durante mucho tiempo, puede causar a la larga que se produzca una insuficiencia de la válvula aórtica. El principal mecanismo fisiopatológico es la regurgitación de sangre hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole ventricular, lo que produce una hipertrofia ventricular, y este mecanismo se mantiene compensado durante años, ¿no? Hasta que se lleva a cabo la dilatación del ventrículo. Recuerden que cuando hay una hipertrofia del miocardio, principalmente hay primeramente una hipertrofia concéntrica, donde el músculo aumenta de tamaño. Pero cuando pasa muchos años estando así, a la larga hace una hipertrofia excéntrica, donde se dilata la cavidad, ¿no? Y al dilatarse la cavidad, la fuerza ventricular disminuye, ¿no? Por lo cual disminuye la fracción de eyección, ¿no? Indirectamente, ¿no? O directamente. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener? Esta es la que tiene más manifestaciones y signos semiológicos, ¿no? ¿Cuál? Primeramente va a haber disnea, principalmente el esfuerzo físico por la misma causa del anterior caso. El pulso de Corrigan, pulso rápido y amplio a nivel del globo carotidio, que también se llama como martillo de agua. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la anterior clase de cómo se ve un pillo cuando está tragando? Se ve que hay una bolita que baja. Ahora imagínense al revés, que sube. A eso se refiere el pulso de Corrigan. Cuando ustedes lo palpan van a sentir que hay una bolita que sube hacia arriba en la arteria carótida. También le dicen martillo, signo de martillo de agua, ¿ya? Signo de Muset, este es muy característico del paciente con insuficiencia valvular aórtica. Es normalmente el signo donde el paciente ustedes lo van a sentar y de la nada empieza como queriendo rapear hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces el paciente con cada latido cardíaco, si ustedes están tomándole el pulso aquí o acá, van a ver que con cada sístole hace una contracción
hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Ese es el signo de Muset. Y no solo eso, también a veces ustedes si lo agarran la cabeza, el globo ocular también se acompaña con los latidos hacia el lado izquierdo. Signo de Quinque, ese se ve en las uñas. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Ustedes van a ver cómo va el llenado capilar unguial. Va a estar pálida el lecho unguial y después se pone rojo con cada contracción ventricular. Ustedes lo palpan y van a ver cómo se van llenando esas venitas del lado, o esos capilares del lecho unguial. Ese es el signo de Quinque. Danza arterial carotidia, también se lo conoce como el signo del sapo. ¿Han visto cómo croban los sapitos y inflan los cachetes? Lo mismo, pero a este nivel. Van a ver cómo todas las arterias, sobre todo la yugular y la arteria carótida, empiezan a saltar con cada contracción ventricular. No pillé la grabación que hice yo cuando era L1 de medicina interna y tenía un paciente que me llegó así y todita esta vascularización saltaba así, parecía un sapo. Y el paciente estaba ya con indicación de recambio valvular hace años, pero no le dio la gana. Y luego que van a apuntar un soplo diastólico decreciente. Diastólico, diástole. Entonces van a escucharlo más o menos así. Loop dup, loop dup, loop dup. En la diástole. ¿Ya? Decreciente. Comienza fuerte y disminuye en su tono. Diagnóstico, electrocardiograma. ¿Qué van a ver? Signo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿A dónde lo vamos a buscar? B5, B6, D3, ¿no? Principalmente, ¿cómo se ve la hipertrofia? Un aumento del voltaje de las ondas R en esas ondas, ¿no? Depresión del segmento ST, puede haber un infra-ST, puede simular un infarto agudo del miocardio. Y también las famosas ondas T invertidas, que también son signos indirectos de infarto agudo del miocardio. Entonces hay un diagnóstico diferencial en ese caso. Radiografía de tórax, principalmente lo que van a ver en este tipo de pacientes es un corazón aumentado de tamaño, sobre todo del lado izquierdo. Normalmente, cuando ustedes ven el corazón en una radiografía, normalmente con una botita, así. En este caso, cuando ven hipertrofia del lado izquierdo, lo van a ver casi triangular, ¿ya? Como un aplanamiento, como si estuvieran viendo un triángulo equilátero. Ecocardiograma, la fracción de eyección va a estar disminuida y va a haber flujo de regurgitación aórtica, ¿no? Como vemos aquí en el esquema. Este es el ventrículo izquierdo, ¡pum! Sístole. Y durante la sístole, en vez de que vaya hacia adelante, vuelve hacia atrás el contenido sanguíneo. Este es el Doppler. Cuando ven esos colorcitos en el ecocardiograma, significa el Doppler, y eso se usa para ver el flujo de los vasos sanguíneos y de las cavidades cardíacas. Entonces, cuando hay una sístole, ¡pum!, tiene que salir todo, esta línea azul. Pero si vemos que regresa, hay una insuficiencia en ese caso, como vemos acá. Ya, ahí está representado todo, exactamente igual. Tratamiento. Diurético, ¿por qué? Porque hay que tratar de disminuir la precarga en este caso. Luego, uso de IECA para controlar la hipertensión arterial, evitar la remodelación cardíaca, bloqueantes del calcio dihidropiridínico para tratar de también ayudar a disminuir la precarga, y la indicación de entrada es cirugía de recambio valvular, ¿no? Vemos aquí está la prótesis valvular, son valvas metálicas. Ahora, normalmente la principal complicación de un recambio valvular es la endocarditis estafilocócica. Eso nunca se olvide. Y hay algo muy importante: cuando se produce una endocarditis estafilocócica, hay el riesgo de que se produzcan émbolos sépticos. ¿A qué me refiero con un émbolo séptico? Un émbolo era un coágulo, ¿eh? Émbolo séptico es que dentro del endocardio se forma pus y se hace un bolita y empiezan a salir por todos lados y producen el mismo efecto que un émbolo sanguíneo. Pueden obstruir la circulación. Y normalmente, siempre después de que hagan un recambio valvular, se van a fijar que los cirujanos cardiovasculares le revisan las manos a los pacientes. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando hay émbolo séptico, van y se depositan al lecho unguial y van a ver que empiezan a aparecer puntos de necrosis en el lecho unguial o en la yema de los dedos. Entonces, si ustedes sospechan de una endocarditis séptica con posibles émbolos sépticos, busquen los lechos unguiales de la mano y los pies y van a ver puntitos de necrosis, ¿ya?
Eso es algo muy importante. Bien, continuamos. Estenosis mitral. Principal causa, fiebre reumática, ¿no? Es lo que vamos a ver casi toda la clase. Otra causa son calcificación del anillo mitral, eso es principalmente por la edad, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, el mixoma auricular, que es el tumor propio del corazón, endocarditis infecciosa. En adultos normales, el orificio de la válvula mitral mide de 4 a 6 centímetros cuadrados. ¿Alguien se acuerda a qué nos referimos con centímetros cuadrados? Aquí, como dicen las matemáticas de cuarto, quinto básico. Es una medida de superficie. Es una medida de superficie, ¿cómo la sacas? Multiplicando el largo por el ancho. Exactamente. ¿Y si fuera centímetros cúbicos? Largo, ancho por profundo. Bien, eso. ¿Te acuerdas? Estoy en la matemática. Entonces, 2 a 6 centímetros cuadrados, ¿no? Lo normal es eso. Cuando el área es menor a 2 centímetros cuadrados, la sangre puede fluir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo con un gradiente de presión. En otras palabras, con un chorro, con fuerza. ¿Por qué? Porque la aurícula tiene que aumentar la contractilidad para producir de que atraviese la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que conlleva a una hipertrofia y por ende a la larga una taquicardia. Si hay una hipertrofia de aurícula izquierda, las fibras miocárdicas se van a empezar a estirar y a distanciar, lo cual a la larga también va a producir taquicardia para tratar de botar todo el remanente de sangre que queda en la aurícula izquierda. Ahora, si los miocitos se empiezan a separar, ¿qué va a predisponer eso a la larga? Recuerdan que todo lo que es la red de Purkinje, cuando viene el impulso eléctrico, es gracias a que los miocitos están unidos, gracias a los discos intercalares. Pero si empieza a dilatarse el miocardio, ¿qué va a pasar con estos discos intercalares? Se van a distanciar. Entonces el impulso eléctrico no va a ser el adecuado y pueden producirse focos ectópicos. Por ende, si es a nivel de la aurícula, va a predisponer a que estos pacientes tengan fibrilación auricular, porque van a empezar a producir focos ectópicos por la misma separación de la fibra miocárdica de la aurícula izquierda, ¿no? La taquicardia también acorta el tiempo de diástole. ¿Por qué? Porque automáticamente, como la aurícula es principalmente una bomba de cebado, no va a tener la suficiente fuerza para atravesar la válvula mitral. Entonces va a aumentar la taquicardia para tratar de superar esa fuerza que está evitando que pase la sangre de aurícula a ventrículo. Pero al haber una taquicardia, la diástole, que es el periodo donde las cavidades se llenan, se va a cortar. Y a la larga el paciente, ¿qué va a manifestar? Disnea, ¿no? ¿Por qué? Porque al disminuir el tiempo de diástole, también va a disminuir el gasto cardíaco. Bien, manifestaciones clínicas. En caso de pacientes que hayan manifestado endocarditis reumática, el tiempo de latencia es de más o menos 20 años. ¿Qué quiere decir? Que tal vez ustedes a los 5 o 4 años tuvieron su faringoamigdalitis, reciben sus primeros síntomas y en caso dañó la válvula mitral, lo van a manifestar a los 24 o 25 años. Así que si alguno de ustedes no lo curaron bien una faringitis, y si no se aplazan y le va bien en la universidad y en el internado, cuando estén en su R1 o R2 de medicina interna o de cirugía, van a empezar con los síntomas. Acuérdense de mí. Lastimosamente siempre hay uno, dice la estadística, que normalmente de 100 hay uno con lesión valvular. Bien. Síntomas de disnea y ortopnea. Predisposición a la formación de trombos y émbolos en aurícula izquierda, por lo que le mencioné. Porque al distanciarse los discos intercalares hay mayor producción de focos ectópicos y por ende fibrilación auricular. Y al haber una fibrilación auricular va a predisponer de que se empiezan a formar émbolos, ¿no? Otro síntoma o manifestación va a haber hiperemia malar congestionada y cianótica. Principalmente este síntoma. ¿Se han dado cuenta que hay algunos señores mayores que son cachete rojo, cara colorada? Normalmente se dice que este signo es casi característico de insuficiencia mitral o de hipertensión arterial maligna. Cuando hablamos de hipertensión arterial maligna, normalmente estos pacientes son difíciles de controlar su hipertensión arterial.
y normalmente no dan síntomas, pero esos son los primeros manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes. ¿Ya? Ahora tampoco vayan a confundir ahí uno de sus compañeros que es blancón y que le da un poco el sol y se pone cachete rojo, que eso es normal. Ahora si ustedes lo tienen a la sombra y está con los cachetes rojos medio tirando azul, entonces puede ser tener predisposición a una hipertensión maligna o en todo caso a una estenosis mitral. Hay otro signo indirecto que no les enseñé en infarto agudo de miocardio, que también se ve en estenosis mitral. Dice que el 80% de los pacientes que tienen este signo tienen casi un 70% de manifestar infarto agudo de miocardio. Y son, principalmente en hombres, son esos que a nivel del lóbulo de la oreja la tienen partida. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen un compañero hombre que tiene el lóbulo de la oreja así como una depresión hacia adentro, más que seguro que tiene un riesgo del 70% de cualquier momento de su vida de manifestar un infarto agudo de miocardio. Así que ya empiecen a mirar a sus compañeros. Bien, ¿qué más? Presión arterial normal o levemente disminuida al comienzo. Y bueno, el soplo va a ser protosistólico al comienzo de la cita. Entonces el paciente va a tener más o menos esto. Protosistólico. ¿Ya? Así no se olvide. Bien, diagnóstico. El electrocardiograma normalmente va a estar en ritmo sinusal o fibrilación auricular. Van a ver que hay fibrilaciones auriculares. Onda P mitral en derivación 2 o 3. La onda P mitral aquí en la imagen no lo tengo bien, bueno, se ve pero muy de cerca, aquí no lo van a ver. Normalmente la onda P mitral van a ver que en vez de que sea un electro onda P, Q, R, S y T, va a ser onda P, o sea una onda P mellada, también le dicen sombrero de mariachi, algunos no sé por qué. Q, R, S y T, esa es la onda P mitral. Una onda P mellada. ¿Ya? ¿Qué más? Y principalmente se va a encontrar en derivación de 2 de 3 o onda P bifásica. Esa es la otra variante. La onda P bifásica vendría a ser una onda P de esta forma. Hacia arriba, hacia abajo, complejo Q, R, S, T, hacia arriba, hacia abajo, complejo Q, R, S y T. ¿Ya? Una onda P bifásica, hacia arriba y hacia abajo. Lo voy a borrar porque si no, no van a ver la otra de acá. Bien. Principalmente en B1. Radiografía de tórax, que va a haber aplanamiento del borde de la aurícula izquierda, lo que les mencionaba, un triángulo, se va a ver un corazón como triángulo. Elevación del bronquio principal izquierdo. Normalmente en la radiografía siempre el bronquio principal izquierdo se ve un poquito más arriba que el derecho, ¿no es cierto? En este lo van a ver mucho más arriba. ¿Ya? Y agrandamiento de la arteria pulmonar y las líneas B de Kerley. ¿Alguien se acuerda qué son las líneas de Kerley? Son las líneas que aparecen al borde pulmonar. ¿Cuántas son? Hay más de 4 o 5. Son 3. ¿Ya? Son muy difíciles de ver. Ya no les exijo mucho eso porque hasta a mí me cuesta verlas porque no se ven muchas patologías, principalmente en la parte cardíaca. Son 3, son las tipo A, las tipo B y las tipo C. ¿Ya? Las tipo A normalmente se encuentran cerca de los hilios pulmonares, son de manera oblicua, principalmente estas siempre van hacia arriba. Si ustedes ven en el intersticio pulmonar son unas líneas rectas horizontales que van hacia arriba. No como las otras que son así media tortuosas, sino estas siempre van a ir hacia arriba. Y siempre salen del hilio pulmonar. Son difíciles de ver, son muy tenues. Las líneas B de Kerley normalmente se encuentran en el parénquima pulmonar y estas son horizontales. Igual se ven tenues. Y las líneas C normalmente las van a encontrar en el intersticio peribroncovascular, las van a encontrar así. Pero esta dice que es muy difícil de ver porque parece que son líneas B superpuestas una encima de otra. ¿En qué patología vemos estas líneas B de Kerley? Principalmente en edema agudo del pulmón e insuficiencia cardíaca. Las líneas A de Kerley
la vamos a ver en linfomas, también la podemos ver en hipertrofia de aurículas principalmente, y la línea C se ve también en linfomas, en neoplasias pulmonares y obstrucción de la vía linfática. ¿Ya? En esa se van a ver. Bien, ecocardiograma. Las hojuelas mitrales o las valvas mitrales se van a encontrar engrosadas, como vemos acá. Aquí está la válvula y aquí se encuentra estenosada, ¿no? En este caso va a estar totalmente engrosada y la válvula mitral se va a encontrar casi cerrada, ¿no? Y el flujo auriculoventricular va a estar reducido. Si encendemos el Doppler, va a pasar una poca cantidad hacia el ventrículo izquierdo. Tratamiento. Paciente con riesgo de estenosis mitral debe recibir penicilina como profilaxis. Si, digamos, tienen un paciente con sospecha de fiebre reumática, hay que iniciar penicilina a dosis industriales para 2.400.000 unidades, si es posible todos los días, para evitar que se llegue a lesionar mucho más la válvula mitral. Restricción de sodio, hay que disminuir la bulimia para evitar el sufrimiento del miocardio. Por ende, la restricción de sodio es muy importante. El uso de diuréticos para depletar volumen, beta bloqueantes como cardioprotector y inotrópico inotrópico negativo, digitálicos para aumentar la contractilidad del ventrículo, anticoagulación. ¿Por qué? Porque como normalmente forman fibrilación auricular, pueden formar coágulos, ¿no? Y pueden embolizar y producir ACV. Entonces hay que usar rivaroxaban o warfarina. Valvulotomía mitral. ¿En qué consiste la valvulotomía mitral? Lo que acaban de ver acá. Introducen un catéter y dilatan con un balón para tratar de abrir la válvula mitral, ¿no? También está la comisurotomía mitral. Eso es de mayor morbilidad y mayor tipo de recuperación. Abren el tórax, entran a la válvula mitral y empiezan a cortar, ¿ya? Pero como es una cirugía grande, el tiempo de recuperación es bastante elevado y también la morbilidad al procedimiento es elevada, ¿no? Y si no, reemplazo de válvula mitral. Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral puede aparecer como resultado de alguna anomalía de los 5 componentes funcionales del aparato valvular. ¿Cuáles son? Las valvas, el anillo de la válvula, las cuerdas tendinosas que se desprenden de las válvulas hacia la pared del miocardio, los músculos papilares y el miocardio subyacente, ¿no? Causas agudas, rotura del músculo papilar. Si se rompe un músculo papilar, va a producir una insuficiencia de la válvula y no va a cerrar totalmente. Traumatismo no penetrante, por ejemplo, trauma de tórax cerrado. A veces los traumas de tórax cerrado son tan contundentes que no daña hueso, no daña músculo, pero lo suficiente como para que la banda tendinosa se rompa y ahí produce una rotura de cuerda tendinosa, ¿no? Causas crónicas, fiebre reumática nuevamente, puede ser congénito, radiación cuando hace tratamiento para las neoplasias, miocardiopatía isquémica cuando hay un infarto de miocardio a esta válvula mitral, el miocardio subyacente se necrosa y al necrosarse no va a haber quien estimule a que la válvula se cierre, se va a mantener abierta. Miocardiopatía dilatada, ¿por qué? Porque como el corazón aumenta de tamaño y se va a dilatar, este orificio también se va a dilatar, ¿ya? Entonces también va a causar una insuficiencia mitral y la típica de los adultos mayores, calcificación del anillo mitral, ¿ya? La resistencia al vaciamiento del ventrículo izquierdo está disminuida y como consecuencia hay una regurgitación del flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha. Lo que vemos aquí, esto es normal, ¿no? Ventrículo, contrae sístole, pum, hacia la aorta, ¿no? En el caso de una regurgitación de válvula mitral, aurícula se contrae, pasa al ventrículo la sangre, pero como no se cierra totalmente, plum, regurgita y la aurícula se vuelve a llenar, ¿ya? Y cuando llega la sangre de la vena pulmonar, se encuentra con la otra y va a empezar a dilatarse la aurícula izquierda en este caso. Manifestaciones clínicas, fatiga, disnea de esfuerzo, ortopnea. El soplo va a ser holosistólico o mesosistólico. Holosistólico es que ustedes van a escuchar y
apenas van a diferenciar el primer y el segundo ruido. Y si en mesosistólico, loop, 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 loop. Cuando es holosistólico normalmente ya está muy avanzado. Ahora, si hablamos de la intensidad de los soplos cardíacos, ¿se acuerdan cómo se clasifican? Son del 1 al 6. 1, no se percibe el soplo, normalmente se tiene que utilizar un fonocardiógrafo para escucharlo. 2, apenas se escucha con el estetoscopio, a veces pasa como un sonido normal. 3, se escucha claramente con el estetoscopio. 4, se escucha claramente con el estetoscopio y puede producir un desdoblamiento. 5, se puede ocultar con el estetoscopio y se puede palpar un frémito sobre el foco. Digamos, ustedes escuchan el soplo y se escucha como que soba la palma de la mano cuando choca la pared cardíaca. Y 6, ustedes lo ocultan sin usar fonendoscopio. Ustedes se la acercan al paciente y le escuchan el soplo. He llegado a ver el soplo 6 una vez. Y me acuerdo que esa vez, casualmente ese paciente se llamaba Lázaro. Se nos hizo paro 3 veces. Se podría decir que era casi indigente. No era indigente. La historia de este paciente era un zapatero que trabajaba en Valle Grande. ¿Ya? Viudo, según lo que nos contó, todos sus hijos murieron en un accidente de tránsito. Y su mujer había muerto recientemente 2 años atrás. O sea, no vivía con nadie. Zapatero allá en Valle Grande. Y bueno, ya tenía su miocardiopatía chagásica y aparte de eso su insuficiencia mitral. Y resulta que este paciente cada vez llegaba al hospital de Valle Grande y como ya van a ver ustedes, lo primero que quieren de hacer cuando están de turno es deshacerse de los pacientes problemáticos. Y entonces como estaba allá en Valle Grande, lo internaron, estaba con insuficiencia cardíaca y se lo pasaron de taquito al San Juan de Dios y tuvieron suerte de que pillaron espacio. Llegó a emergencia en ambulancia. Como el señor no tenía un solo peso y el seguro del SU es una charla monumental que te da el gobierno, no te descargaban ningún medicamento, entonces el paciente llegó a hacer paro. Lo cardiovirtieron porque el paciente, como ya tenía una fibrilación auricular, a la larga evolucionó una fibrilación ventricular. Hizo paro, miren, lo paletearon la primera vez con 300 joules salió. Después, como todos en el San Juan, allá internos residentes, empezamos a buscar medicamentos para él de los sobrones, a robar de otros pacientes, a Davozán, ya, a robarle a las enfermeras. La táctica es distraerlas con una Coca-Cola y cuando se distraen tomando, ¡pum!, lo meten al interno más ágil o al R1 debajo del mesón para sacarle las cosas. Yo me acuerdo ahí que me lastimé la rodilla porque no había interno en ese rato. Y yo era el R1, entonces tuve que bardear el mesón de las enfermeras, meter sus cosas y sacar un montón de cosas de ahí, ¿no? Y cuando digo, ¿qué? ¿Dónde está mi suero? ¿Dónde está ¿dónde está mi noradrenalina? Digo, ¿quién se lo ha robado? Y empezó a reclamar la enfermera. Y nosotros nos hicimos los OPA, seguro que los residentes ya los conozco, este turno siempre se roba. ¿Fue a ustedes, no, Moreno? No, bueno, era como dice, un robo blanco, ¿no? Por una causa noble. El paciente se estabilizó, llegó a sala el paciente, volvió a hacer paro porque no tenía medicación completa. Para el colmo ya no había dicho el doctor que era indicado marcapaso aparte del recambio valvular. Entonces volvió a hacer paro, esa vez lo cardiovertimos 2 veces, salió con 350, imagínense, ya lo habían paleteado 24 horas antes, 24 horas después lo volvieron a paletear. No sé cómo el señor no hizo ACV, no sé cómo el señor no hizo nada, o sea, no se murió, digamos, salió de la... Lo estuvimos compensando hasta que en una de esas ya estaba por darlo de alta y ¡pum!, nos hizo paro. Y el rato que pusimos alta, se hizo paro. Mierda, y la típica, cuando hace paro es falla de alguien, la falla fue del interno que no fue a recoger el ionograma, estaba con potasio de 2. Le metimos potasio a chorro, no se hace, le metimos por vía periférica, no sé cómo no se le quemaron las venas, porque ya no tenía la vía central. Lo volvimos a paletear y esta vez dijeron paletéenlo con 400 para que de una vez se muera el corazón y no levante, porque de verdad, imagínense, 2 veces había hecho paro, no teníamos cómo mantenerlo. Ahora, aquí viene el chiste, ¿qué íbamos a hacer con él
Después, dado de alta, ¿dónde iba a ir? Si con ese aparte que tenía su soplo de intensidad 6, tenía que estar medicado todos los días, ¿cómo iba a trabajar si ya tenía una DINIA grado 4 permanente? Entonces dijo mi residente, paletealo con 450, para que se muera de una vez. Lo paleté con 450, salió del paro. Y mi R3 dijo, mierda, no por nada se llama Lázaro. Lázaro, sal de la tumba. Video, lo tuvimos una semana más, lo estabilizamos, le conseguimos cantidades industriales de donación de Dabarsán, de carvedilol y todo el tratamiento para un ICC y antiarrítmicos más. Lo dimos de alta. Cuando lo dimos de alta, casualmente hay uno en el San Juan de Dios que viene de la iglesia adventista que se llama George, ya lo van a conocer los que vayan a ser internados allá. Él es el que administra hogares para pacientes que son especiales o que son abandonados o topitos que han caído con enfermedades graves, ¿no? Por ejemplo, los síndromes de Down, que no tienen padre ni madre, caen al San Juan de Dios, a los topitos que están por ahí drogadictos, se los llevan allá. Y allá es una ONG que se encarga de conseguirles tratamiento, readaptarlos y mantenerlos vivos en unos albergues. Ahorita creo que por esa zona de Samaipata tiene como 2 albergues, ¿ya? Y normalmente, si ustedes lo ven por el San Juan, vende queso Roquefort y Gruyère hecho por los mismos pacientes que viven en esos lugares. Ahí los pacientes, una vez que están bien, se pueden ir, pero la mayoría se queda porque no tienen recursos para mantenerse el tratamiento. Y hay algunos que son abuelitos que ya son oxígeno dependiente, también pacientes TB que son oxígeno dependientes, post-TB, perdón. Entonces, con esa donación se ayuda para mantener, y aparte que digamos hay otras donaciones. Y el tipo es polaco, así que también trae dinero de Polonia y tiene varios hogares, ¿no? Entonces, y él se lo llevó. Y hasta que yo acabé mi residencia, siempre me decía, tu paciente está en Lázaro, está vivito allá, me dice. Por lo menos sé que 3 años se quedó vivo después de eso. ¿Ya? Entonces, no sé cómo sobrevivió con 450 Yuli, con paleteadas previas de 200 y 350. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Así que esos sí son milagros, ¿no? Y como dicen, ese tipo, es como que ese tipo nos contó esa historia, dice que bebía mucho, le pegaba a su mujer, como que le dieron una nueva oportunidad de vida para que se arrepienta. Lo mismo que pasó con Vinchita, ¿no? Que lo atropellaron y ahora ya está recuperándose. Entonces, así. La vida da vueltas, ¿no? Hoy te puede estar maltratando a alguien, mañana vas a ser su jefe, o puede ser que te caiga mal ese compañero y al final termine siendo tu mejor amigo. Yo, por ejemplo, cuando yo era auxiliar de histología, me acuerdo que había un Dino que entró conmigo y me acuerdo que agarraba y me pedía, por favor, hazme pasar, te pago esto, lo otro. No, y no. Hasta que una de esas me dijo, mira viejo, por favor, ayúdame. Ya yo repetí la materia. Si no me haces pasar esta materia, mi padre me va a sacar de la universidad. Porque yo primero estudié en la Católica para que me transfieran acá. Y ya yo tendría que estar en segundo igual que vos, pero solo estoy arrastrando esto de primero. Y ya me dijo mi padre que si me aplazo, me saca de la carrera. Y digo, mierda, ya, está bien. ¿Cuánto te debo? No me debes nada, no me jodas nunca más con plata. Pero por favor, no me molestes y no le digas a nadie que te estoy haciendo pasar en la práctica. Porque como auxiliar de hito manejaba 25 puntos y era lo que le faltaba a él. Le puse 20. Cuando acuerdo, pasó con 5-1 la materia. De ahí en adelante me acuerdo que cuando nos metimos a la parte del Centro Interno de Política, él era mi contra. Él era la cabeza de la contra, yo era del Centro Interno. Me acuerdo que su frente siempre nos echó palo porque era gringo y dinosaurio. Pero él agarraba y siempre se me acercaba y me decía, siempre te quieren joder a vos, pero yo le digo a ellos que no te jodan por el favor que me hiciste. Y él me llamó, ¿no? Terminamos la carrera, yo nunca lo vi como alguien brillante. ¿Por qué? Porque de verdad era un chico que, digamos, pasaba la materia por pasar, era igual que ustedes, que ni bien hay un lapso, se iba a beber, se iba de fiesta y un montón de cosas, ¿no? O se van al pádel, no sé. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Resulta que ya cuando acabamos la carrera, cada quien hizo su vida, yo hice mi residencia acá, yo me enteré que se fue a Brasil. Pero antes de irse a Brasil, cuando yo era R1, él se fue a rotar cardio con un cardiólogo del San Juan, así como adscrito, ¿no?
Iba para aprender cardiología, digamos, y ¿qué va a hacer? No sé, me estoy animando por cardio, pero tal vez haga anestesia, me dijo. Y necesito saber cardio para ser anestesiólogo. Entonces él iba y nos chequeábamos, no, hola, ¿cómo está? Digamos, yo lo saludaba. Después de un rato, cuando ya me tocó hacer mi provincia, ya acabé la especialidad, me mandaron a Trinidad. Yo estaba en una moto en Trinidad, por ahí caminando, cuando me bajo de la moto, estaba yéndome a la casa de mi tía, conocí que tenía familia en Trinidad, y cuando acuerdo, pum, estaba él en una moto, viejo, y se bajó de la moto. Me dijo, mierda, viejo, acabo de llegar, me mandaron a hacer eso aquí. Yo, ¿volviste de Brasil? Sí, mira, ya volví, hice mis papeles, ya soy anestesiólogo, mira mi título, me dijo. Agarró, te agradezco a vos, porque gracias a vos sos parte de que yo esté aquí, me dijo. Y de ahí entonces, todos los pacientes que tienen me los manda a mí. Me acuerdo que cuando su padre cayó con COVID grave, él me encomendó. Me acuerdo que salió, él y su mujer cayeron con COVID, los atendí. Y de ahí en adelante siempre me manda, digamos. Entonces, como dicen, la vida da vuelta. Yo por eso siempre les recomiendo, nunca le guarden rencor a las huevadas que pasen aquí en la universidad, porque son niñeríos. A la larga, terminan abuenándose. Yo hasta ahorita somos buenos amigos. Él se está engordando y era flaquino, no sé qué. Y su mujer era gorda y se hizo la bariátrica, está flaquina. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Es así la vida. Es así la vida. ¿Ya? La vida da vuelta. Así que, así como pasó con el paciente, puede pasar con un compañero. Puede ser que acaben atendiendo a un familiar, un compañero con el cual no se llevan. Entonces, lastimosamente lo que yo hago siempre, traten de separar lo emocional y sentimental del trabajo. ¿Ya? Hay algunos que yo he visto aquí que son muy sentimentales, necesitan agarrar cuero, y hay otros que son muy como fríos y les hace faltar un poco de empatía. Hay que hacer un equilibrio. A eso estoy yo, para hacer agarrar cuero. Ya. Bien. ¿Qué más vamos a ver? Ecocardiograma, regurgitación sistólica hacia la aurícula izquierda, ¿no? Principalmente en una insuficiencia mitral, ¿no? Esas son las líneas B de Kerlin, miren, son tenues. Las líneas A de Kerlin son estas horizontales que marca la flechita. Apenas se ve, por eso casi nadie les tira pelota. Normalmente los que son especialistas en neumología y imaginología se dan cuenta. En cambio, las otras especialidades ni les tiran pelota, ¿no? Y las líneas C son estas de acá, miren, que son horizontales, que están en el peribroncovascular que vemos acá. ¿Ya? Bien. Tratamiento. Anticoagulante. ¿Por qué? Porque va a predisponer a la formación de fibrilación auricular, warfarina, rivaroxaban, diurético, beta bloqueante, IECA, digitálico, valvuloplastía, ya sea por balón o recambio valvular. Miren, aquí está la prótesis. Este es un ganchito metálico que se le pone para facilitar el cierre de la válvula mitral, ¿no? Aquí tiene su topecito, ¿no? Para evitar de que no se deslice. A veces el anillito se desliza y hay que volver a operar a los pacientes. Y a veces cuando se desliza, cae al ventrículo y empieza a formar coágulos ahí también. Entonces, a veces cuando se dan cuenta, el paciente llegó por ACV y tiene antecedentes de una valvuloplastía mitral, y cuando se fijan, el anillito está caído acá. Esa es la causa de la ACV. Valvulopatía, tricupía, ya estamos acabando. Si hablamos de valvulopatía, tricupía, está la estenosis tricupía, es menos frecuente que la estenosis mitral, de origen reumático, principalmente más común en mujeres que en varones. Esta es la única valvulopatía que es más común en mujeres que en hombres. Se caracteriza por un aumento de gradiente de presión entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Lo mismo que la estenosis mitral, lo único que a nivel de la cámara del corazón derecho, ¿no? Produciendo cardiomegalia derecha. El paciente manifiesta fatiga, hepatomegalia, ascitis, irritación yugular y edema. Si se acuerdan, en el lado izquierdo solo manifestaba disnea, dolor precordial. En el lado derecho, la típica síntomas de insuficiencia cardíaca, irritación yugular, hepatomegalia, ascitis y edema, ¿no? El soplo diastólico que se oculta en el borde external, que aumenta con la inspiración. Borde external, tenemos aquí, buscamos el borde external o del apéndice sifoide, ocultan, y durante la diástole se va a escuchar un soplo, luctum, luctum, y si lo hacen inspirar, luctum, luctum, durante inspiración. ¿Ya? Diagnóstico: electrocardiograma, agrandamiento de la onda P, FA auricular, hipertrofia del ventrículo derecho. Radiografía de tórax, cardiomegalia.
Ecocardiograma, válvula engrosada, agrandamiento de la aurícula derecha, tratamiento, restricción de sodio, diurético, valvulopatía tricuspidia, recambio valvular. Casi la mayoría con recambio, ¿no? Aquí vemos el ecocardiograma, hay un gradiente de presión leve, ¿no? Cuando se contrae el ventrículo o la aurícula derecha, apenas logra pasar un poco de gradiente de sangre hacia el ventrículo derecho. Insuficiencia tricuspidia de causa funcional debido a dilatación del anillo tricuspidio, se asocia a estados tardíos de cardiopatía reumática congénita. El mecanismo se debe al reflujo desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha. Manifiesta fatiga y disnea de esfuerzo, se encuentra ingurgitación yugular, hepatomegalia, citis, edema. Signos de falla del corazón derecho, ¿no? El soplo sistólico que se oculta en el reborde esternal aumenta con la inspiración. El otro era soplo diastólico, ¿no? Al final. Este es sistólico durante la sístole, ¿no? Diagnóstico: electrocardiograma, una P aumentada, bloqueo de rama derecha, radiografía de tórax, cardiomegalia del lado derecho, ecocardiograma, sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, aplanamiento diastólico del tabique interventricular. ¿Eso cómo sería? Como hay una regurgitación, tenemos aquí el lado derecho del corazón, aquí tenemos la válvula tricuspidia. Como esta válvula no se logra cerrar, al momento de la sístole, al momento de la sístole, va a empezar a regurgitar hacia atrás. Este contenido más el que viene de las venas cavas superiores se va a acumular y va a aumentar el volumen del ventrículo derecho. Entonces, este volumen excesivo va a empezar a comprimir el tabique interventricular para tratar de hacer espacio para albergar al resto de sangre sobrante que está viniendo de la aurícula. Ya entonces se va a aplanar el tabique interventricular, ¿no? Y va a producir turbulencia sistólica hacia la aurícula derecha. Entonces, cuando ustedes ven un ecocardiograma, cuando hagan el Doppler, cuando hace una sístole, van a ver que va a haber una turbulencia hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque la válvula tricuspidia está abierta, ¿no? Tratamiento: restricción de sodio, diuréticos de asa y ahorradores de potasio y reparación quirúrgica de válvula tricuspidia. Aquí tenemos, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Hay una sístole ventricular y miren cómo pasa toda la sangre hacia la aurícula. Sístole ventricular y la sangre pasa a la aurícula derecha. Valvulopatía pulmonar, y con eso acabamos. Estenosis pulmonar, trastorno congénito, principalmente se puede ver en un síndrome que es el síndrome de Nolan. Otra causa: neoplasia o vegetación. Por ejemplo, una endocarditis por estafilococo produce vegetaciones y puede lesionar la válvula pulmonar. Se manifiesta un gradiente de presión del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, produciendo hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí vemos, ¿no? Normalmente esta es la válvula que separa la arteria pulmonar del ventrículo derecho. Entonces, como la sangre o como la válvula está estenosada, cuando el ventrículo derecho se contrae no logra pasar con un buen flujo hacia la arteria pulmonar. Entonces va a aumentar su contractilidad para tratar de pasar ese obstáculo, ¿no? Lo que va a conllevar a una hipertrofia del ventrículo derecho y por ende también va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a predisponer a... ¿Qué va a predisponer? A que la diástole sea ineficiente, un llenado ventricular defectuoso, ¿no? Pacientes manifiestan disnea de esfuerzo, fatiga, dolor precordial, soplo mesosistólico en foco pulmonar precedido por un chasquido. Entonces, si ustedes van al foco pulmonar que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, cerca del borde del esternón, foco pulmonar, oculta, entonces va a ser un soplo mesosistólico precedido por un chasquido. Más o menos va a ser un chasquido antes de que haya el soplo. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y en algunos casos avanzados ya edema de miembros inferiores. Diagnóstico: electrocardiograma, una onda P con un voltaje aumentado, radiografía de tórax, dilatación del botón pulmonar, la van a ver. Si recordamos aquí lo que dibujamos anteriormente, más acá lo vamos a ver. Tenemos el corazoncito normal. En caso de que estuviera aumentado el botón de la arteria pulmonar, va a estar así y va a ser como un chichoncito ahí. ¿Ya? Arteria pulmonar.
Ya, ecocardiograma, válvula engrosada con turbulencia sistólica a través de la válvula. ¿Por qué? Porque como tiene que sobrepasar ese obstáculo, va a aumentar la contracción y van a ver que durante el Doppler empieza a aparecer un chorro fuerte hacia la arteria pulmonar. Tratamiento diurético, valvulotomía percutánea, lo mismo que hicimos para estenosis mitral, nos introducen un catéter y dilatan la arteria pulmonar, o cirugía de recambio valvular, ¿no? Entonces, como le dije, por las venas afectadas. Insuficiencia pulmonar se desarrolla por dilatación del anillo valvular, patologías valvulares primarias o secundarias a un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, si han hecho una valvulotomía por una estenosis de arteria pulmonar, si no la hacen bien, puede producir una insuficiencia de arteria pulmonar. Al haber una regurgitación del flujo sanguíneo de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, produce una hipertrofia excéntrica. Manifiesta debilidad de fuerza, fatiga, sin insuficiencia cardíaca derecha, normalmente son tardíos, soplo diastólico en foco pulmonar que se intensifica a la inspiración. Entonces ya no van a escuchar un chasquido en el foco pulmonar, sino al final de la sístole. Look, ¿ya? Y se intensifica con la inspiración. Diagnóstico, electrocardiograma, aumento de la onda P, radiografía de tórax, aumento del tamaño del corazón derecho, ecocardiografía, anormalidad valvular, agrandamiento del ventrículo derecho y una turbulencia diastólica en el ventrículo derecho, ¿no? ¿Por qué? Por la regurgitación de sangre hacia el ventrículo derecho. Tratamiento diurético y reemplazo valvular. Aquí están sacando la valvulita y poniendo la prótesis ahí, ¿no? Listo, bueno.